El comercio internacional juega un papel vital en la economía de cualquier país, y México no es la excepción. La ley aduanera en México es un componente esencial en la regulación de este comercio, asegurando un flujo eficiente y legal de mercancías a través de sus fronteras. Este ensayo busca explorar diversos aspectos de la ley aduanera mexicana, abarcando desde la definición y clasificación de mercancías hasta los derechos y obligaciones de los sujetos involucrados, pasando por los impuestos al comercio exterior y los medios de defensa previstos en la legislación. Al finalizar, se discutirá la figura del abandono a favor del fisco, un elemento clave en la gestión aduanera. Este análisis proporcionará a los profesores de Derecho una visión clara y técnica, pero accesible, de esta importante área del derecho mexicano. Y. Concepto de mercancías y su tratamiento en la ley aduanera. Las mercancías, según la ley aduanera mexicana, se definen como todos aquellos bienes susceptibles de ser importados o exportados. Esta definición abarca una amplia gama de productos, desde materias primas hasta bienes manufacturados. La ley clasifica estas mercancías en varias categorías, atendiendo a su naturaleza, peligrosidad, y si son objeto de importación o exportación. Por ejemplo, las mercancías peligrosas, como los productos químicos inflamables, están sujetas a regulaciones estrictas para garantizar la seguridad durante su transporte y almacenamiento. Por otro lado, ciertos bienes culturales o históricos pueden tener restricciones de exportación para proteger el patrimonio nacional. En el ámbito de la importación, productos como los alimentos y medicamentos están sujetos a regulaciones sanitarias específicas. La clasificación de las mercancías no solo determina las regulaciones aplicables, sino también los aranceles y los impuestos. Por ejemplo, algunos bienes de lujo pueden estar sujetos a tasas impositivas más altas, mientras que artículos esenciales como alimentos básicos podrían beneficiarse de tarifas reducidas o exenciones para fomentar su accesibilidad. Segundo, sujetos relacionados con las mercancías, derechos y obligaciones. En el ámbito de la ley aduanera, varios sujetos están directamente involucrados con las mercancías. Estos incluyen a los dueños o propietarios de las mercancías, los consignatarios, los tenedores, la aduana y los transportistas. Cada uno tiene derechos y obligaciones específicas. Los propietarios de las mercancías tienen el derecho de comerciar libremente sus bienes, siempre y cuando cumplan con las regulaciones aduaneras y fiscales pertinentes. Los consignatarios, quienes reciben las mercancías en el país de destino, deben asegurarse de que todos los documentos requeridos estén en orden y de que se cumplan los procedimientos aduaneros. Los tenedores, por su parte, están obligados a mantener la custodia segura de las mercancías mientras se encuentran bajo su responsabilidad. La aduana, como autoridad, tiene el derecho y la obligación de inspeccionar las mercancías, cobrar los impuestos correspondientes y aplicar sanciones en caso de incumplimiento. Los transportistas, quienes trasladan las mercancías, deben adherirse a las regulaciones de seguridad y reportar cualquier irregularidad durante el transporte. Un ejemplo práctico de estas dinámicas se puede observar en la importación de electrónicos. Los propietarios deben asegurarse de que sus productos cumplan con los estándares mexicanos, mientras que los transportistas deben garantizar un transporte seguro y reportar cualquier daño o pérdida. 13. Impuestos al comercio exterior. Ley aduanera y lille. El comercio exterior en México está regulado por diversos impuestos, siendo los principales la Ley Aduanera y la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, lille. Estas leyes establecen las bases impositivas para las mercancías que cruzan las fronteras nacionales. La ley aduanera mexicana impone obligaciones fiscales sobre las mercancías importadas y exportadas, determinando cómo se calculan los aranceles y otros impuestos. Por ejemplo, el valor de las mercancías importadas se utiliza como base para calcular el impuesto al valor agregado, IVA, y los aranceles aduaneros. Los tipos de aranceles pueden variar significativamente según la categoría de mercancías y el país de origen.
en línea con los acuerdos comerciales internacionales de México. Por su parte, la LIGIE proporciona una nomenclatura detallada para clasificar las mercancías, lo cual es esencial para determinar los impuestos específicos aplicables. Esta ley juega un papel crucial en la implementación de políticas comerciales, permitiendo aplicar tasas diferenciadas para fomentar o restringir ciertas importaciones o exportaciones. UNBE. Medios de defensa en la ley aduanera. La ley aduanera mexicana contempla varios medios de defensa para los sujetos afectados por sus disposiciones. Estos mecanismos aseguran el derecho a un proceso justo y permiten la impugnación de decisiones aduaneras. Los recursos más comunes incluyen el recurso de revocación, que puede ser utilizado por cualquier persona afectada por una resolución aduanera. Este recurso permite a los contribuyentes impugnar decisiones como la valoración de mercancías o el cálculo de impuestos. Además, en casos de infracciones, los sujetos pueden presentar alegatos para defender su posición antes de que la autoridad emita una resolución final. En situaciones donde el recurso de revocación no es suficiente o adecuado, los afectados pueden acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este tribunal especializado en materia fiscal y administrativa ofrece un foro más formal para resolver disputas relacionadas con la ley aduanera. Un ejemplo práctico de estos medios de defensa se observa en disputas sobre la clasificación arancelaria de mercancías. Si un importador considera que la aduana ha clasificado incorrectamente su mercancía, resultando en un arancel más alto, puede utilizar estos mecanismos para impugnar la decisión. V. Figura de abandono a favor del fisco. Tipos y procedimientos. El concepto de abandono a favor del fisco es una figura importante en la ley aduanera mexicana. Se refiere a la situación en la que las mercancías son dejadas a disposición del fisco, ya sea voluntaria o involuntariamente. El abandono expreso ocurre cuando el dueño de las mercancías renuncia a sus derechos sobre ellas de manera voluntaria, generalmente cuando el costo de cumplir con los requisitos aduaneros supera el valor de las mercancías. Por otro lado, el abandono implícito se da cuando el dueño no cumple con los requisitos aduaneros dentro del plazo establecido, como no pagar los impuestos o no recoger las mercancías en el tiempo adecuado. En ambos casos, las mercancías abandonadas pasan a ser propiedad del Estado mexicano, que puede decidir su destino, incluyendo la venta en subasta pública. El procedimiento para declarar el abandono implica notificaciones legales y plazos específicos para dar al propietario la oportunidad de rectificar la situación antes de que el abandono se haga efectivo.